Buenas noches, mi nombre es Neider Cuellar Ramos y a continuación voy a dar solución a la fase 4 técnicas del cultivo floricultor, curso Floricultura, mayo de 2025. Desarrollo de la actividad. Eh, Esta actividad la iniciamos con la pregunta de cuál es el objetivo principal del video. Segundo, eh, cuál es el enfoque o qué quiero enfocarme en un tipo de flor en particular, el método de cultivo específico, ya sea hidropónico, un cultivo orgánico, entre otros, o en una etapa del proceso del cultivo. Entonces, el objetivo principal de esta actividad, de este video, es explicar y describir pues, aquellas técnicas que deben tener en cuenta para la construcción de un vivero de un floricultor. Y el tipo de flor que me voy a enfocar será en la producción de rosas de manera orgánica. La segunda pregunta es ¿a quién va dirigido el video? Si son participantes, aficionados o profesionales en la floricultura. Este video lo hice enfocado o dirigido a aquellas personas aficionadas y que quieren implementar el cultivo de floricultura, que van a empezar desde cero. Pregunta número 3. ¿Qué factores climáticos son ideales para el cultivo de las flores? Aquí es importante resaltar que las flores son exigentes en cuanto a sus condiciones climáticas y se deben tener en cuenta algunas condiciones específicas como, por ejemplo, en la temperatura, que aquella temperatura en el día debe ser entre 18 y 25 grados centígrados y en la noche sería entre 15 a 18 grados centígrados. Sé por qué. Pues aquella temperatura altas que sobrepasen los 25 grados centígrados aceleran la apertura de los botones y pues así acortan la vida útil de ellos mismos. Y si obtenemos temperaturas por debajo de los 15 grados centígrados, pues van a realizar o a tener un crecimiento un poco más lento. Como segundo condición se debe tener en cuenta la luz solar, que exige de 6 a 8 horas diarias de luz directa. Y es importante aclarar que como a medida de precaución de climas cálidos, para que aquellas se debe guardar sombra en aquellos climas cálidos para que sus pétalos no se vayan a quemar. Como tercera condición, la humedad relativa, el rango ideal está entre 60 a 70%. Esto en un rango mayor de 70% de humedad, por ejemplo, el 75-80, pues vamos a tener un riesgo de hongos. Y en aquellos rangos por debajo de 60 o 55-50, la planta va a sufrir estrés, marchitamiento de las hojas. En cuanto a la precipitación y el riego, se recomienda que esté entre 1200 a 1500 milímetros anuales. Y a manera de advertencia, se debe tener en cuenta mucho las direcciones de los vientos, ya que pues, son unas plantas débiles que cualquier viento, por leve que sea, puede afectar la producción o el cultivo. Pregunta número 4. ¿Cómo elegir la ubicación adecuada para un cultivo floricultor? Pues es importante a la hora de implementar el cultivo floricultor, las rosas deben tener en cuenta su ubicación, por ende aspectos como el clima, que va en regiones entre 1800 a 1000 metros sobre el nivel del mar, aquellos suelos con una textura franco-arenosa, bien drenados, el pH que esté entre 5,5 a 6,5, posible con pendientes suaves o ligeras, y con una profundidad efectiva mínima de 60 centímetros que facilite pues, el desarrollo radicular de las plantas. En cuanto a su ubicación, pues también es importante tener en cuenta aquellas vías de acceso, bien sea para el transporte, para sacar el producto, para todo aquello que se requiere para su manejo. También tener en cuenta pues, que se pueda implementar la infraestructura con buen soporte. También que se tenga en cuenta, pues como lo mencionaba anteriormente, la protección contra los vientos fuertes, tener en cuenta también pues la facilidad de comercialización, entre otros aspectos. Pregunta número 5. ¿Qué tipo de suelo es el más adecuado para las diferentes variedades de flores? Pues es importante conocer el tipo de suelo ya
pues, el que sea más adecuado según las variedades. Y a continuación voy a hablar, por ejemplo, para la rosa SPP, el suelo debe ser blanco arenoso, con un pH entre 5,5 a 6,5, ligeramente ácido, y que sea un suelo que cuente con una característica de un buen drenaje. Para los crisantemos, suelos rancolimosos, con un pH de 6 a 7,5, suelos bien drenados y en lo posible con retención moderada de humedad. Para las claveles, Dianthus caryophyllus, suelos francos, con pH de 6 a 7 y suelos porosos, los cuales le permitan pues, un buen desarrollo de la raíz. Para los tulipanes, tulipa SPP, suelos arenosos, limosos, con excelente drenaje, el pH que es entre 6 a 7 y pues ya que son sensibles a los suelos que retienen agua. Pregunta número 6: ¿cómo preparar el suelo antes de la siembra? Pues tener en cuenta el abonado, la desinfección, entre otros. Ese es un aspecto importante tener en cuenta, ya que pues, será el medio donde vamos a brindar aquella energía a las plantas para su desarrollo, crecimiento, su producción. Por ello es que se recomiendan los siguientes aspectos. Primero, análisis del suelo, tener en cuenta entre esos análisis pues, el pH, los nutrientes disponibles en el mismo, la textura, entre otras condiciones. Como segundo, pues la adecuación del terreno. Dentro de esa adecuación contamos con la limpieza, descompactar u oxigenar el terreno, desinfección del mismo. Importante también la nivelación, tener en cuenta también pues cómo se mejora su estructura. Siguiente punto es la buena vía de crecimiento nutricional, realizar un abono orgánico, aplicación de fertilizantes minerales, nitrógeno, fósforo y potasio, y aplicación de pues, enmiendas específicas según lo requiera y según se muestre en el análisis de suelo. También es importante pues, tener el control de plagas y enfermedades antes de sembrar, para que así pero no vaya a afectar el cultivo. Pregunta número 7: ¿cuál es la frecuencia de riego para las diferentes etapas de crecimiento? Pues ese aspecto es importante en cuanto al riego porque se tiene en cuenta el desarrollo y crecimiento de las plantas. Por ello, pues debemos identificar la frecuencia ideal y posterior a ella un manejo oportuno. Por ejemplo, en cuanto a la siembra y la propagación, que va de 0 a 3 semanas, el riego óptimo está entre 5 a 8 milímetros día. En cuanto al crecimiento vegetativo de 3 semanas, que se le llama la prefloración, el riego está entre 12 a 18 milímetros cada 2 o 3 días, según lo requiera, según la zona también. Y en cuanto a la etapa de floración, que está haciendo el brote de los botones o el corte, el riego está entre 20 a 25 milímetros cada 3 o 4 días. Ya en cuanto a la post cosecha, que ya es una labor como de mantenimiento, el riego se realiza a 10 milímetros por semana y en ese aspecto es teniendo en cuenta aquellas plantas madres, ya las que quedan predominando. Pregunta número 8: ¿qué tipo de fertilizantes se pueden utilizar y cuándo lo podemos aplicar? Pues para hacer la fertilización podemos implementar los siguientes, como por ejemplo, utilización de abonos orgánicos, en este caso, pues estiércol compostado, puede ser vacuno o vino, y la dosis de 5 a 10 kilogramos por metros cuadrados al preparar el suelo. En cuanto al humus de lombriz, también se puede utilizar una dosis de 2 a 3 kilogramos por metro cuadrado cada 3 semanas. Aquí ya nos marca una periodicidad. Y a la hora del bocachi, pues en este caso lo planté fermentado orgánico, una dosis de 1 kilogramo por planta en trasplante. Y en cuanto al cronograma de aplicación, para la siembra de trasplante, en las primeras 2 semanas, evitar fertilización, pues con ello estamos evitando o sufrimos el riesgo de quemar las raíces jóvenes. Por eso no se recomienda que se realice en esta primera etapa. Cuando tenemos la etapa de crecimiento vegetativo, que están en desarrollo las hojas y los tallos, se recomienda fertilizar con el nitrógeno, fósforo y potasio en cantidades de 15 cada una, 30 gramos por planta cada 4 semanas. Cuando estamos en la etapa de prefloración y floración, ya cambiamos a nitrógeno, fósforo y potasio, 12-24-12, y pues que va a ser rico en fósforo, 40 gramos por planta cada 4 semanas. Y cuando estamos en la post cosecha,
aplicar nuevamente nitrógeno, fósforo, potasio, 10, 10, 10, 20 gramos planta, más los micronutrientes, perdón, como el zinc y el boro. Pregunta número 9. ¿Qué es el riego por goteo y cuáles son sus ventajas? Eh, pues es importante mencionar que existen varios tipos de riego, entre los cuales pues se destaca el riego por goteo, que ha tomado bastante fuerza y se está utilizando mucho. Ese tipo de riego pues es un riego que se refiere a una irrigación localizada, focalizada y es muy eficiente, el cual aplica pues el agua directamente a la zona radicular de las plantas. No se va a tener desperdicio de agua y pues se realiza mediante goteo y hoy en día se está utilizando bastante pues por aquella capacidad de optimizar el recurso hídrico. Eh, Aspectos para tener en cuenta en cuanto a este tipo de goteo, pues que tiene una eficiencia hídrica. Si queremos hacer una fertirrigación, pues también tenemos una nutrición controlada. Además de ellos, pues por medio de este riego, obtenemos menos enfermedades, ya que no vamos a tener encharcamiento o facilitando hospederos de hongos. También es un tipo de riego en el cual podemos automatización, podemos adaptarlo a las condiciones, a las infraestructuras que nosotros utilicemos y pues también nos brinda una larga vida o nos da vida al suelo, ya que no está generando pues un impacto contra el mismo. En cuanto a la pregunta número 10, ¿cuáles son las plagas y enfermedades más comunes que afectan a las flores? Eh, Pues el cultivo de flor es un cultivo que requiere bastante cuidado, muy riguroso, y además de ello son plantas pues muy propensas al ataque de plagas y enfermedades. Y pues dentro de ellas cabe resaltar algunas como las plagas, la mosca blanca, Demetia tabasi, en los áfidos pues aquellos pulgones, también los trips SPP, aquellos minores de hoja, Liriomyza SPP, la araña roja, Tetanichus urticae, y en cuanto a las enfermedades, pues contamos con la roya, Plasmodium SPP, el mildio velloso, que es el Peronospora SPP, el oidio, Podosphaera panosa, y el fusarium, que es el Fusarium oxysporum, y el botrytis, el moho gris, el botrytis cinerea. Pregunta número 11. ¿Cómo identificar los síntomas de estas plagas y enfermedades? Bueno, para identificar esas plagas debemos ser cautelosos, minuciosos, tener ojo de lupa, ya que ya que algunas comparten patrones similares o son difíciles de identificar, y pues es importante realizar esta observación para el manejo a tiempo y no que ya sea cuando el cultivo está totalmente invadido y pues ya no hay nada que hacer en cuanto a nuestra producción. En cuanto a las plagas, pues encontramos aquellos áfidos, pulgones, eh, y los síntomas no son hojas enrolladas o deformadas y también nos dejan un rastro de melaza, lo cual pues, facilita o atrae a aquellas hormigas para que también ataquen al cultivo. En cuanto a los trips, pues presentan flores deformes con bordes quemados y también rayas plateadas. En cuanto a la mosca blanca, pues un amarillamiento generalizado, que es lo que más predomina. Y en cuanto a los pinares de hoja, pues se encuentran caminos blancos en las hojas y en las nervaduras, ya sea por el lazo o por el embés. En cuanto a las enfermedades, pues encontramos con la roya, que la presencia de hojas amarillas que caen prematuramente. En el mildiu velloso, pues presentan manchas amarillas. En el oidium encontramos un polvo blanco y además de ello hojas que se enrollan y también se secan. En el fusarium, pues encontramos una marchitez repentina, puede ser a temprana edad o de un momento para otro. Y en la levotritis, aquellos pétalos pues, los se encuentran con manchas cafés. Y la pregunta número 12 es: ¿qué métodos de control biológico y químico se pueden utilizar? Para el control biológico y químico de estas plagas y enfermedades podemos usar las siguientes. Pues aquí ya destaco en el control biológico depredadores y parasitoides, como por ejemplo las mariquitas y las avispas parasitoides. En cuanto a hongos y bacterias benéficas, pues encontramos la Boveria baciana, el Bacillus thuringiensis, el BT. Y en cuanto a los extractos vegetales, ya encontramos el AITN, que actúa como repelente, y se está utilizando bastante. Y también encontramos las trampas y barreras físicas, aquellas trampas amarillas, azules, pegajosas, cuales, pues dependiendo del tipo de plaga, así mismo se utilizan para que los atraigan. En cuanto al control químico,
encontramos aquellos insecticidas, pueden ser sistémicos, aquellos que son absorbidos por las plantas, y también aquellos que son de contacto, que están por la parte superficial, pues que ya eh, la plaga hace contacto con ellos. En cuanto a fungicidas, encontramos aquellos preventivos y también los curativos, y los nematicidas encontramos aquel que es desinfectante del suelo contra los nematodos. A continuación, pues les dejo las referencias bibliográficas y muchas gracias.